Ok. Hola, hola, buenas tardes amigos y amigas, soy Sebastián Izquierdo, esto es Capitalismo Revolucionario y estamos en nuestro programa de los lunes, que es Panorama Mundial. Y bueno, partir con Joan Skaiser, obviamente, con la presencia también de Nicolás Arroyo, que es un panelista permanente que a veces se le olvida que es panelista permanente, lo que pasó la semana pasada, pero bueno, partamos con mi editorial, como siempre. La verdad es que ayer fui a ver las mesas, la votación, y la situación estaba extraordinariamente tensa. Y la izquierda quería echarle la culpa de la tensión a la presencia de José Antonio Kast en el lugar. Pero la verdad es que la tensión se encontraba, y la observamos después, a la hora de que se terminan de contar los votos, nos encontramos que por ninguna parte y de ninguna forma cuadran los votos de la segunda vuelta con los de la primera vuelta. O Chile se volvió loco, o la trampa, el fraude que hicieron estos tipos es más o menos de 5 puntos porcentuales en la primera vuelta. Y el hecho de que hubiera estado totalmente plagado con casi 50.000 apoderados de mesa y más de 200.000 personas vigilando los recuentos de votos de forma independiente civil, que, que generó la tensión porque supieron que ya no podían hacer trampa y que la trampa que habían hecho había sido grotesca y asquerosa. Así que vamos a comenzar un panorama mundial un poco entretenido y movido, pero vamos a partir hablando de temas internacionales y vamos a dedicar solo la segunda hora a la elección en Chile. Joan, los titulares. Los titulares. En primer lugar, las protestas en Austria, porque como en todo el mundo, la izquierda, si hay algo en lo cual realmente es igual, es en su incapacidad para aceptar resultados democráticos que no les gustan. El segundo punto es el escándalo de los mails, de los WhatsApp en Estados Unidos, donde los agentes que estaban encargados de hacer toda la investigación sobre los rusos y sobre el dossier de Trump, etcétera, hablaban entre ellos cómo impedir que Trump fuese elegido presidente. Nuevamente la izquierda cagándose en las elecciones libres. Otra izquierdista de mierda más, Angela Merkel en Alemania, que se reunió un año después del atentado realizado en el mercado de Navidad en Berlín con miembros de las familias de las víctimas. Y por último, el gobierno inglés, que ante la ola de tweets y de comentarios en redes sociales que son un poco críticas del Islam, no se le ocurrió nada mejor que echarle la culpa a los rusos. Esos son los titulares para el día de hoy. Y la verdad es que parece el resumen termino de tomarme el pelo, estos güeyes están absolutamente locos. ¿Me escucháis, no? ¿Aló? Ah, ok. Bueno, vamos a empezar con el tema de las protestas en Austria. En Austria se formó el gobierno de centro derecha y más de derecha, con el canciller más joven y el jefe de Estado más joven, no jefe de Estado en Austria, pero el jefe de gobierno más joven que tiene Europa desde hace mucho tiempo ya. Sebastián Kurz, con 31 años, que va en coalición con el partido que se llama traducido Partido Libertario Austriaco, que son los que son denominados como extrema derecha. Y ellos han planteado ya una serie de medidas que parece que no les gustan mucho a la izquierda. La izquierda está entonces demostrando contra la toma del poder de los nazis del gobierno austriaco. Y probablemente las imágenes en el extranjero también estén llenas de suásticas y cosas así. La realidad es un poco más burguesa. Hay 3.000 giles parados frente a la Hofburg, que es el antiguo palacio imperial, reclamando, y el resto del país funciona perfectamente. O sea, no hay, en realidad hay poco que informar. Me sorprende de que los medios de comunicación masiva hagan de esto una especie de contraelección
o de tratar de desvirtuar el mandato popular que ha recibido esta coalición de gobierno en Austria, ya a priori, antes de que empiecen a gobernar. Esta coalición tiene que vivir bajo la presidencia de un presidente verde, que es un progre, se llama Van der Bellen, que tiene, eso sí, mucho menos poder que en Chile. El único poder que realmente tiene es el de disolver el Parlamento cuando quiera. Significa que en cualquier momento podría llamar a nuevas elecciones. Y vamos a ver hasta qué punto es capaz de restringirse, porque el programa de gobierno de los negros y azules, pues aquí se dan colores políticos, las tiene, o sea, se las trae. En primer lugar, se acabó la gratuidad en las universidades. Para los hueones en Chile, hueón, que andan diciendo de que todo eso es un derecho social. Bueno, el derecho social de la gratuidad para estudiar acá se acabó. Segundo lugar, se les acabó la fiesta a los inmigrantes ilegales. Se bajan radicalmente las ayudas sociales. Tercer lugar, las fronteras se cierran. Cuarto lugar, existe un máximo de plata que se entrega como ayuda social a una familia, no importa cuántos hijos tengáis. Eso aquí se había transformado ya en broma. Porque llegaban los árabes con 20 hijos, 4 mujeres y 20 hijos. Se iban para la casa con 5.000, 7.000, 8.000 euros de ayuda social. Mientras que los jubilados acá se iban con 700, 800 euros. Ojo, contaba un suscriptor de este canal que vive en Finlandia, al cual entrevistamos la otra vez, que hay que ahí se llama Entrevista a Finlandia, el mito de los países nórdicos, no sé qué. Contaba que los musulmanes además aprovechan de que pasa algo muy curioso cuando la gente ve a gente de una raza distinta que no es la propia, que uno tiende a verlos como muy iguales, uno tiende a tiene dificultades. Los chinos tienen dificultades para notar las diferencias entre un blanco y otro, los blancos tienen dificultades para notar las diferencias entre un negro y otro, y así. Entonces llegaban los árabes y lo que hacía era prestarse los hijos y los inscribían varias veces. Y entonces una familia tenía 30 hijos y la otra también, pero en realidad eran dos familias de 15 que se prestaban los hijos para multiplicar los beneficios sociales. No, son de una cara de rajez estos hueones que ya dignos. Parecen, mira, deberían ser nombrados miembros honorarios del Partido Comunista de Chile. Eso es, yo creo que por ahí va la cosa. Y todas estas medidas que se están planteando acá, entre otras cosas, van a bajar también los impuestos en Austria, desregular la economía, quieren pararle los carros a la Unión Europea, le van a parar los carros, se están asociando con el este de Europa, eso significa que uno de los países que han sido históricamente aliados de Alemania en lo que ha sido el proyecto europeo, se empieza a desmarcar del proyecto de destruir los estados-nación. Está, digámoslo de esta manera, está re interesante la cosa. Y estas protestas que las están, por lo visto, le están pusheando, las están inflando en el extranjero, en el resto del mundo, para decir o no, si el pueblo austriaco está en contra, son eso, son propaganda. Ahora, probablemente cuando lleguen las primeras cuentas a pagar por el tema de las universidades, efectivamente haya protestas más masivas, porque los estudiantes tenemos tiempo para hacer ese tipo de weas. Pero no van a dar pie atrás, y quiero ver, eso sí, si son capaces de rendir y de cumplir, porque de Austria tienen que salir 100 y tantos mil giles que llegaron del norte de África y de Siria y que están aquí pechando de la teta del Estado. Y ahí se va a ver hasta qué punto el nuevo gobierno austriaco es capaz de entregar aquello que ha prometido. O lo va a hacer como la gran mayoría de los políticos, que prometen y prometen hasta que te lo meten, y después de que te lo meten se olvidan de lo que prometen.
Ahora, de todas formas, resulta interesante todo el paquete de medidas que tú tienes, porque si fueran promesas, promesas y promesas, eh, yo creo que tendrían más moderación para hacerlas, en el fondo, si no tienen ni ideas de cumplirlas. O sea, yo creo que detrás de ellos hay un cierto compromiso que va más No, allá de un estas no son, compromiso. estas no son promesas. Este es programa de gobierno. Por Este eso, por eso. es un contrato que cerraron entre los dos partidos para lo que quieren hacer ahora. Perfecto. Entonces, a lo que voy con esto es que, ok, es un programa, a veces los programas como son en Chile, generalmente son más que nada una minuta del fondo de promesa y finalmente son compromisos electorales que asumen los candidatos, pero yo tengo la sensación que en Austria es un poco más distinto, hay un poco No, también de compromiso ideológico, compromiso con las propias ideas y valores del sector, me imagino. Nicolás, No sé si en las repúblicas parlamentarias, después de una elección, llega la hora de formar gobierno. Y cuando uno más partidos se ponen de sí, no, sí acuerdo sé para eso. formar gobierno, tienen que establecer un programa conjunto. Sí, no, pero Entonces, a lo que ese voy es con eso. programa no es un contrato con el público, no es un contrato con el votante, como lo que vemos acá en Chile en las elecciones presidenciales, sino que ese programa es un contrato entre los mismos partidos que podrían disolver el gobierno si un Sí, partido no cumple su programa con respecto del otro. ¿Me sí, equivoco, perfecto, Giovanni? perfecto, 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 Seba. A lo que voy es que muchas veces esos programas se desarrollan con una intención electoral. Que es una No, intención, más que una intención, no, espera, se desarrolla déjame terminar la después de idea. la elección. Seba, sí sé. Ya. A lo que voy es con un compromiso político con la ciudadanía. Eso quería decir, no me expliqué bien. Con un compromiso político con la ciudadanía. Está bien, es un programa que se hace después, pero es un compromiso con la ciudadanía, no un compromiso con ideas, ya con las ideas de un sector. Yo tengo la sensación de que en Austria no es solamente un compromiso con el público, en el fondo, para generar apoyo. Un gobierno sin un apoyo mínimo igual se vuelve un poco inestable. A lo que voy yo es que en Austria al parecer es algo más. Hay detrás eh, hay detrás principios y valores. Eso es lo que voy, detrás de esos programas que se desarrollan. Y Claro. no sé si ahí, bueno, ahí Johannes puede también nutrir un poco lo que acabo de decir. A ver, ¿qué es lo que pasa? El Partido Demócrata Cristiano, que son los negros, que es centro derecha acá, no como en Chile. El Partido Demócrata Cristiano es el partido más liberal en materia económica, pero durante mucho tiempo fue también demasiado liberal en materia social y se había tirado completamente al progresismo, tipo Egópoli, ¿ya? Y en eso, ahí entra como moderador el partido de más derecha, que es el Partido Libertario, que les dice, no queremos ideología de género, punto. No queremos fronteras abiertas, punto. Queremos que las leyes se apliquen, punto. Y en eso, ahí el partido de centro derecha, los negros, se ha desplazado completamente hacia los azules. Y solamente por eso Sebastián Kurz salió elegido canciller. Si no, habría salido Strache, que ahora es el vicecanciller. Y los azules se quedan con 4 ministerios que son clave, que son el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, Ministerio de Infraestructura y Ministerio de Educación, si no me equivoco. Son los ministerios clave. Lo otro que van a hacer es meterle el diente a la televisión estatal y a los medios de prensa estatal. O sea, están haciendo una ofensiva completa contra todo lo que es el mundo progre y el mundo progre aquí está tiritando. Ahora, pero tú Están consideráis que es posible lo que tú decías hace un rato de que el presidente haga un llamado a nuevas elecciones. O sea, evidentemente eso genera inestabilidad al final. O sea, no creo que lo vaya a Puede hacer. hacerlo, pero lo puede hacer solamente una vez. Ya. Y Ahora, si si lo lo vuelve a hace, hacer, si no, lo hace, ahí va a plebiscito y si el presidente pierde, el presidente tiene que retirarse, ya. tiene que renunciar. O sea, queda fuera del juego. Bueno, Así ahí, que ahí tampoco le conviene. tampoco es una cuestión tan de que el presidente pueda simplemente decir, ¿sabes qué más? Si no hacen lo que yo quiero, se acabó el tema. Claro. O sea, ahí hay una serie de contrapesos. Ahora, a mí personalmente, a mí me gusta más el sistema presidencialista que tenemos en Chile,
si tuviésemos un sistema parlamentario realmente independiente del presidencialismo, sería el descueve. No lo tenemos, lamentablemente, debido a las ideologías y a las lealtades mal entendidas a través de los partidos. Pero el ideal es naturalmente esa separación de poderes estricta, donde cada uno de los poderes controla a los otros dos, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Y de momento parece como si en Austria, cuanto menos todo lo que es el progresismo, por un buen rato se fuese al closet de los esqueletos, porque los verdes que habían puesto al presidente, la última elección presidencial, se reunieron todos los demás partidos para evitar a Norbert Hofer como presidente de los azules, sacaron creo que 1% más que él. El partido de los verdes salió cagando del parlamento, no tiene parlamentarios ya. La última elección a los progresistas los echaron del parlamento, sacaron creo que el 2% de los votos. Entre otras cosas por el tema de la inmigración. Así que Johannes, es un... Dime. hay un problema de retraso mental, un problema con el coeficiente intelectual, hay un problema endémico, hay un problema de... Así que quiero saber, porque tú siempre tenías estos análisis que tal vez a muchas veces que no estoy de acuerdo, pero son tan entretenidos, digamos, más entretenidos que certeros, más entretenidos que certeros, pero los progres, ¿qué les pasa? Que siguen proponiendo lo mismo, mantienen la misma estrategia a nivel mundial mientras son derrotados una y otra vez en todas partes. Y las únicas veces que logran ganar algo, que fue, por ejemplo, Trudeau o Macron, es cuando plantean toda su agenda junto a una agenda muy liberal en lo económico. Es decir, cuando transan con los liberales en la parte económica, logran más o menos ganar a duras penas. ¿Qué pasa con los progres? ¿Son mongólicos? Que no entienden, que están perdiendo, que Trump le ganó a Hillary, que Piñera le ganó a Guillermo, que la Alternativa para Alemania llegó al Congreso al toque con un 14 o 13%, que perdieron Polonia, que perdieron Austria, que están perdiendo Chile, que están perdiendo Argentina, que en Venezuela, si no la tuvieran secuestrada, también estarían perdiendo, que van a perder en Colombia, que están perdiendo, pero olímpicamente en Perú. ¿Y qué chucha les pasa? Que no se dan cuenta, que no toman en cuenta, que no piensan eso, que dicen, oye, algo estamos haciendo terriblemente mal. Bueno. Es que tienen el mismo problema que tenía María Antonieta, que equivocadamente dicen que cuando llegaron a contarle de que el pueblo no tenía pan, le dijo, bueno, que coman torta. Porque están absolutamente desconectados de la realidad de la gente. Si hay gente que no ha trabajado nunca. Son güeyes que llegaron a la universidad, llegaron de los progres, son gente que sale de sus casas, normalmente casas pequeñas burguesas, van a la universidad, de la universidad salen a alguna pega estatal, y nunca jamás son cosmopolitas y ellos viajan para todos lados, etcétera, etcétera. Y no tienen ninguna conexión ya con la gente que depende de que el país funcione para vivir bien. Y esa desconexión se traduce en programas políticos donde la gente común y corriente dice, ¿sabes qué más? Yo no voto por estos hueones. Son los tarados. Ahora, no son tontos. Lo que pasa es que no son tontos. No son capaces de, digamos de esta manera, no son capaces de articular la información. ¿Te acuerdas de ese video del agente del KGB que decía cómo desmoralizar a una sociedad? Y él describía la desmoralización como la incapacidad de analizar una información verídica de acuerdo con su peso real. Y esta gente ha estado 8 años, 12 años en el colegio, escuchando hueá. Después, 4 o 5 años en la universidad, escuchando hueá. Salen al mundo académico o al mundo político, etc. Y siguen en esa burbuja que cuenta puras hueá. Y después se sorprenden de que, oye, y cuando tú les dices lo que está pasando realmente, dicen, no, tú eres malo, eres nazi.
y después se sorprenden cuando pierden las elecciones. Es un problema de no quieren verlo porque no está, porque está en conflicto con su visión de un mundo ideal de cajita de algodones donde todo es rosado y todo es dulce y corren los ríos de chocolate y de leche y los montes son de miel y weas así, ¿me entendías, no? No, viven en un mundo que es tipo Disney World. Y ahí es difícil entrarle. Mientras sigan viviendo, o mientras mientras no sean impactados por la realidad personalmente, mientras no sea la hija, la hermana, la violada o el asaltado, mientras no sean ellos los que pierden la pega o tienen que asumir una pega por mucho menos plata, porque llegó un ingeniero venezolano que tiene 20 años de experiencia y está dispuesto a trabajar por 400 lucas. Mientras no les toca a ellos, no se ponen, no hacen no les da para hacer, porque tampoco tienen la empatía. Si la ideología es más importante para ellos que realmente colocarse en la posición del otro. Ahí hay... Claro, no entienden que, perro, yo no soy racista, lo que pasa es que no me gusta ganar la mitad de lo que ganaba. Punto. Y a mí, oye, y aunque fueses racista, si ser racista es absolutamente irrelevante mientras tú reconozcas los derechos fundamentales del resto. Es cosa tuya, si tú querís ser racista y no querís juntarte con alguien, ya tuya, no es cosa del Estado. El problema con los progres es que te quieren obligar a no ser racista y con eso generan un sistema totalitario. Y eso a la gente no le gusta. Más allá de que no sean racistas la gran mayoría, pero no quieren tener el sistema que los está presionando. ¿Cachai lo que voy? Sí, no, pero te digo, además, o sea, hay definiciones y definiciones de racismo, y una es no reconocerle los derechos individuales a la otra raza, pero es una de muchas. Pero considerando racismo, claro, personas que tratan distinto a los demás, considerando única y exclusivamente su color de piel, uno tiene todo el derecho a ser así mientras no agreda al resto. Y ahí el Estado no debería meterse, pero el punto es otro, el punto es que cuando llega un trabajador, donde un rubio, donde la Carol Cariola, y le dice, oye, ¿sabes que estoy ganando la mitad? Porque puta, llegaron estos hueones y estoy ganando la mitad de la plata, ¿no? Y la Carol Cariola, ¿qué es lo que le va a decir? No, es que tú estés ganando la mitad, es que eres un racista. Y ese es un poco lo que digo. Mira, si no eres capaz de subirte a un árbol antes que cuenten hasta 3, eres racista. Nicolás. Todo es racismo hoy en día. Se me perdió Nicolás. Sí, Se cayó. yo los quería ya. Es que está más oscuro que la miércoles. Ahí recupero luminosidad, ya. Lo que yo quería era llevarlos a otro lado, un poco al contexto un poco europeo y todo este tema que estamos hablando con Austria. A ver, durante las últimas 2 semanas hemos visto cómo desde el gobierno británico, desde los conservadores, se nota una especie de intencionalidad de dilatar el proceso de Brexit, sino eliminarlo definitivamente. Y vemos que en Occidente se está de alguna forma configurando una fuerza que, si bien no sabría si calificarla de progresista, estamos viendo que los conservadores, por ejemplo, en Reino Unido están trabajando para alguna forma evitar que avance ese proceso. Y eso es un retroceso, evidentemente, otro. Es un retroceso para el proceso de desmantelamiento de lo que es la Unión Europea. Y pareciera que en ese sentido, Europa Central, como bien dijo Johannes también, Europa del Este, se está convirtiendo de alguna forma en una especie de resistencia, porque se ve ese abandono de Inglaterra, por lo menos. Y eso yo creo que complica un poco el panorama. Ahora, obviamente, guardemos las proporciones. Es evidente de que estamos hablando de las cúpulas de poder, porque yo creo que si hacen nuevamente un plebiscito en Reino Unido respecto al Brexit, es muy probable que vuelva a salir, es muy probable que incluso aumente la cantidad de gente que se quiere salir, más todavía cuando tienes un gobierno que en el fondo quiere votarlo. Eso más que nada quería opinar respecto al panorama europeo general.
O sea, a ver, yo creo que son tontos los conservadores, porque ellos, la espina en el poto que han tenido todo este tiempo ha sido el UKIP, el United Kingdom's Independence Party, el Partido de la Independencia del Reino Unido, ha sido la espina en el poto del Partido Conservador durante todos estos años. Y con la victoria del Brexit, el partido de la Independencia del Reino Unido se baja su activismo, disminuye su protagonismo en las calles, disminuye su protagonismo en televisión, en todos lados. Y si el Partido Conservador se hace el hueón con el Brexit y no lo saca, va a tener un UKIP 2.0 con una autoridad moral gigantesca, siendo ya no una espina en el poto, sino un pico de este porte en el culo del Partido Conservador. Entonces, no sé, es que no sé qué tienen en la cabeza la Theresa May para no decir, mierda, lo mejor que nos puede pasar a nosotros como partido, que no piense en Inglaterra, que piense en su partido, que piense en sus correligionarios, que no quieren quedarse sin trabajo, ¿cierto? Que sea un poquito más pragmática estilo Bachelet. Entonces que diga, no quiero que mis correligionarios pierdan la pega, mis amigos se queden sin trabajo, así que yo, antes que nos echen para la casa y nos boten a la basura, voy a llevar a cabo este Brexit que me va a permitir que el Partido Conservador vuelva a tener la hegemonía que tuvo desde Thatcher en términos de lo que es la cultura británica, sobre todo de las clases populares y las clases medias. Y para eso necesito sacarme el UKIP del culo, y para sacarte el UKIP del culo tenéis que llevar a cabo el Brexit y llevarlo a término, llevarlo a buen término. Eso es mi opinión. Es que, Sebastián, mira, si lo dijo ya en su momento es el primer ministro bávaro, los que son elegidos no gobiernan, los que gobiernan no son elegidos. En Inglaterra siempre ha gobernado la City, que es el grupo de banqueros que está instalado en Londres. Entonces es muy difícil para Theresa May simplemente ignorar ese grupo de poder. Y esos tipos no querían salirse. Oye, si tú hubieses visto la campaña del terror que hicieron, no, si todo se va a venir abajo, si votan por el Brexit. Ahí hay sindicatos de banqueros y de grandes empresas, de corporaciones, que no tienen ningún interés en que Inglaterra vuelva a controlar sus propios asuntos. ¿Por qué? Porque en Inglaterra el control democrático es otro que el que tú tienes en Europa. En Europa tú no tienes control democrático sobre las decisiones del Ejecutivo. Tú tienes 30 y tantos mil lobistas en Bruselas. 30 y tantos mil lobistas son 3 divisiones de ejército. Imagínate lo que eso significa. ¿Por qué? Porque Bruselas, a través de las regulaciones, puede cerrarte mercados, abrirte mercados, garantizarte mercados y liquidar la libre competencia de aquellos que no quieres que entren a competirte a ti. Entonces, naturalmente que dicen, oye, y voy a perder todo ese poder político para volver a un sistema democrático donde realmente la gente decida si quiere tener ampolletas normales o no. Si por ahí va la cosa. Ahora es evidente de que, o sea, estoy de acuerdo con lo que tú dices, Johannes, pero que es evidente que si continúan con esta persistencia, los políticos, los que tú te referías del City, en Bruselas, esto les va a reventar en la cara y les va a reventar, y en el fondo este es un globo que ellos están inflando, y mientras más dilaten estos procesos que surgen desde la sociedad civil, más fuerte va a ser la explosión en la cara. Bueno, sí, por eso, a ver, Nicolás, la élite bancaria mundial, que son unos socialistas keynesianos asquerosos, son expertos en inflar huevas que les explotan en la cara y hacerse los huevones porque en realidad confían en la ignorancia general de la población. La gente no tiene idea. Ayer yo le decía a una mina en el Estadio Nacional que me decía, la democracia, yo le decía, huevona, Bachelet destruyó la democracia, regaló la soberanía del país, pero ¿cómo? 66 mil millones de dólares de deuda externa. Estamos presos de los intereses de los bancos del mundo. Eso antes no lo teníamos. Necesitamos recuperar nuestra independencia. Y la mina me miraba con cara de marciano así decía, no entiendo nada. Con cara de que no entendía una mierda. Claro, los grandes banqueros, que son unos comunistas de mierda, pero son comunistas para ellos, y al resto que le toque trabajar, y que le gusta servirse de las platas de la gente cuando se mandan cagadas,
que muchas veces se las mandan casi a propósito para servirse de todo esto rescate y toda esa mierda, y que son una clase aparte que se dedica a cagarse en el resto del mundo, confían en la ignorancia de la gente. Si nadie tiene puta idea de que estos hueones realmente tienen la zorra y son los que inflan las burbujas, las revientan y crean los problemas políticos y los deshacen, y ahora querían hacerle un golpe de Estado a Donald Trump con todo este rollo que inventaron. O sea, durante todo este año han ido inventando, estamos cerrando el año, han ido inventando este rollo de Rusia y no sé qué, y la weá, y resulta que empezamos a investigar un poco más profundo, y resulta que los mismos weones que estaban hablando del tema de Rusia eran los que habían inventado el tema de Rusia, y habían sobornado weones y habían creado de la nada, de su cabeza, de su conspiración propia misma, ellos habían inventado la conspiración con una conspiración misma de ellos. Por decirlo de alguna manera, ha sido una hueá enferma. ¿Para qué? Para que la gente le proteste a Trump, y le estaban armando a Trump un Maidán, le estaban armando a Trump una OTAN. Y tienen suerte que cuando tú te tiráis contra Trump, tiene suerte Trump, de que cuando tú te tiráis contra él, los que salen a las calles son unos momentos mongólicos. Porque si hubieran hecho lo que lograron hacer en Ucrania, que es convencer a la derecha de que Trump era malo, lo votan. Porque cuando la derecha protesta, sí vota a los gobiernos, y eso lo sabemos en Chile. Y entonces, la confianza que tienen estos jóvenes en la ignorancia de la gente respecto de quiénes realmente manejan las cosas y cómo un país puede ser independiente, que es saliéndose de los tratados y no teniendo deuda, es impresionante, y es en eso en lo que confían para llegar a esas cosas. O sea, tú decís, están inflando una cuestión que les va a explotar en la cara. Oye, igual, lo viven haciendo y les da lo mismo. Y cuando tú le preguntas a la gente quién tiene la culpa, los especuladores ambiciosos. Sí, pero convengamos que cuando esta cuestión llega a ciertos niveles, está bien, puede que los banqueros se la lleven gratis, pero los políticos claramente no se la llevan gratis. No, se la llevan gratis. Sí, algunos se la llevan gratis y otros no. Hay momentos que en la historia que no se la han llevado gratis, que los mira, incluso para el 11 de septiembre en Chile, a los buenos que realmente eran responsables de todo el cagazo, porque los que pagaron el pato o las habas que se comió el burro fue el perraje. Los buenos que eran realmente responsables, los ministros de Allende, etcétera, a esos buenos no los fusilaron. ¿Ya? Esos buenos se fueron al exilio. El presidente del Partido Comunista chileno fue intercambiado por un disidente soviético, por Buskovsky. A eso le salió gratis. Los que tuvieron que pagar las habas que se comió el burro fueron los pobres tontorrones, jovencitos, a los cuales abandonaron estos señores que los habían aleonado, ¿ya? Y que se quedaron peleando y dando la pelea. Pero a los mandamases, esos no se tocan. La última vez que en Europa efectivamente a alguien le pusieron la soga al cuello fue después de la Segunda Guerra Mundial. Y de acuerdo con los papeles de Kennedy, por lo visto no a todos, porque Adolfo terminó en Argentina. Entonces, si las cosas son así, tú entras realmente a preguntarte, oye, ¿quién está jugando? ¿Cómo se está jugando este juego realmente? Y naturalmente que la intervención de las personas normales y corrientes en el proceso político no les gusta a esta gente. ¿Por qué? Porque es una reducción de poder, si lo que quieren es poder. ¿Cuál es la gracia de tener poder? Que no tienes que trabajar para mantener tu riqueza. Puedes reducir tu esfuerzo de manera inconmensurable respecto a lo que tendrías que hacer si tuvieses que mantener tu posición en un mercado libre. Y tú lo ves. Vamos viendo la historia del siglo XX. La Primera Guerra Mundial, financiada por la Wall Street, 1913 se establece el Federal Reserve, el Banco Central de los Estados Unidos, que es privado, se libera o se desconecta en gran medida de lo que es el patrón oro, y con eso pueden entregar créditos para financiar una guerra, la Primera Guerra Mundial, que de otra manera habría terminado al año, porque todos los países habrían estado quebrados. Pues nadie habría podido seguir haciendo munición y cañones de esa manera. Habrían tenido que cerrar la paz porque se habrían quebrado.
Pero como pudieron crear este fiat money, pudieron seguir con la máquina de moler carne, y después, ¿qué pasa? Termina la guerra, lo primero que hacen es decir, ok, Alemania tiene que pagar todos los costos de la guerra, o sea, los créditos que había tomado Inglaterra, Francia, Alemania y los Estados Unidos, más intereses. ¿Qué pasa con Alemania? Alemania se va de hocico. La democracia alemana caga. ¿Quién llega? Adolfo Hitler. ¿Quién financia a Adolfo Hitler? La Wall Street. Y después tiene una Segunda Guerra Mundial. ¿Y quién hace los tanques soviéticos? General Motors. ¿Quién hace los tanques alemanes? Ford. ¿Quién hace los camiones alemanes? General Motors. ¿Quién hace las bombas alemanas y americanas? Los dos. La IG Farben. Rockefeller, el amigote de la señora Bachelet, el papá de él, y de Tellier por lo demás, Rockefeller hasta fines de 1944 le pagaba al año $40.000 de la época, que son como 400.000 de hoy día, a Himmler, al jefe de las SS. Eso soborno en su cuenta en Suiza. Entonces, cuando llega la gente y dice, no, si la historia, bueno, y los nazis estaban contra los banqueros y la weá, y... Hijo, esa es la historia que no les cuentan. La historia que no les cuentan es que el Senado de los Estados Unidos en 1947 pasó una resolución para indemnizar a la firma Ford por haberle bombardeado sus plantas de producción de tanques en Alemania. ¿Ya? Y después nos ponemos nosotros y decimos, no, es que bueno, Adolfo Hitler entró en Polonia y por eso los ingleses le declararon la guerra porque era por los derechos humanos y era por el tema de los campos de concentración, que por lo demás en los campos de concentración en Alemania se crearon en 1941 los campos de concentración y exterminio. O sea, 2 años después del inicio de la guerra. ¿Ya? Y ya los ingleses querían una alianza con los rusos que tenían hace 15 años campo de concentración y exterminio. Después te dicen, no, si todo fue por los derechos humanos. Bueno, ¿a quién le están tomando el pelo? A todos nosotros. Porque lo que nos enseñan en los colegios y en las universidades es basura. Es propaganda, es pura propaganda, de lado y lado, ¿eh? Porque que los nazis hayan llegado a decir, no, si nosotros estamos en contra de los judíos, porque los judíos, la conspiración judía internacional, y al mismo tiempo reciben las platas para financiar su partido a través de Warburg, de un señor llamado Warburg, que era miembro, que eran dueños del Banco Warburg, fundador del Banco Central de los Estados Unidos, de la Federal Reserve, y ellos les pasaban la plata. El año 32 el partido nazi alemán estaba quebrado. A tal punto que Adolfo Hitler dice, bueno, me queda solamente pegarme un tiro. Y la Wall Street saca 1.000 millones de Reichsmark de la época y se los pasa. Y eso es como entrar a Chile con 700 millones de dólares a hacer campaña política para una elección presidencial, el equivalente en gasto. Y los nazis, a pesar de todo ese gasto, nos sacan más del 34% de los votos. A todo esto, ¿tú sabes quién era el representante de Warburg? O sea, de la Wall Street, en la conexión con Warburg. El abuelo de George Bush. El mismo tipo que por lo demás hace negocios con el papá de Bin Laden. O sea, ¿me puedes decir tú cuál es estadísticamente, desde el punto de vista matemático, la probabilidad de que algo se dé así? Entonces, cuando tú me hablas del Brexit, me hablas de la Unión Europea y nosotros hablamos de las elecciones y todo el tema, sí, es lo que nos están presentando. Pero lo que hay realmente detrás, lo que es el proyecto, los negociados y los conflictos entre distintos grupos económicos, etcétera, todo eso no lo vemos. Y en Chile tenemos un Frente Amplio que es financiado por George Soros. Y tenemos Piñera, que bueno, por lo menos Piñera tiene plata propia.
pero Piñera se hizo su plata gracias a Mastercard, y Mastercard le pertenece a Citibank. Entonces, y hablaban de expropiar las AFP. ¿Le iban a expropiar las AFP? Señores del Frente Amplio, ustedes reciben plata de Soros. Las AFP le pertenecen hoy en día a los fondos de pensiones americanos, porque todo eso se vendió. ¿Crees que los gringos iban a aceptar que les expropiaran las AFP? ¿Por qué crees que Guillermo echó marcha atrás con el tema? Si no, hay que comprarse las cosas. Lenin, financiado por los banqueros alemanes para su revolución. Hay que entender cuál es la jugada bursátil que está detrás. O sea, si Soros logra que haya muchas protestas en Chile y que la gente esté pidiendo que se privaticen las pensiones, o sea, que se estaticen las pensiones, y hay presidenciables que sacan 20%, que sacan 22, 23%, pidiendo expropiar los fondos de pensiones, lo que hace es bajar el valor bursátil de esas empresas en Estados Unidos, de las empresas que son dueñas de las empresas que son dueñas de la AFP. Y comprar barato, una inversión muy segura. En el fondo, la idea es comprar barato. Cuidado, también lo que lleva es a que se sigan internacionalizando los fondos, porque empiezan a haber más presiones en la AFP para sacar las platas, ponerlas afuera, que no estén en las empresas chilenas. Las desfinancias, las empresas chilenas pierden rentabilidad y después les pasáis la plana ahora por encima. Sí, no, y aparte empresas chilenas más baratas y puedes llevarte todo el capital por fuera. Exacto, ¿no? Y puedes comprar la empresa chilena a precio de huevo y tú sabes que como su productividad no ha variado, sino que lo que varió fueron sus posibilidades de financiamiento, las compré muy baratas y después seguís ganando plata porque el flujo de caja no tiene por qué variar. No porque varían las posibilidades o las opciones de financiamiento va a variar el flujo de caja. El flujo de caja varía por lo que ocurra afuera, finalmente. Claro. Entonces, bueno, al final hay un juego bursátil bien perverso. Tiene que ver con manipular además las ilusiones de la gente, con venderle unos cuentos paradisíacos que no son reales, para forrarse, para llenarse los bolsillos. Absolutamente. Ahora, yo creo, bueno, pero volvamos al tema, porque dejemos las protestas en Austria, pasemos al escándalo de los mails en Estados Unidos que están conectados con esto, porque estamos hablando de lo que se llama el Deep State, el Estado profundo, en los Estados Unidos, donde dos agentes del FBI que estaban encargados de hacer primero la investigación de los emails de Hillary Clinton, que es una de las mujeres más corruptas, tontas y corruptas que ha visto los Estados Unidos. Esos dos agentes, un hombrecito y una mujercita, vamos a asumir su género, tenían una relación amorosa. Ahora, una relación amorosa extramarital. Entonces se escribían entre ellos y al mismo tiempo fueron los encargados por parte del director del FBI de controlar el tema de los emails de la Hillary Clinton. Y gracias a esa investigación, que Hillary Clinton salió libre de polvo y paja a pesar de haber cometido crímenes evidentes. Y grave. Y grave. Y ellos se escribían el uno a la otra de cómo evitar que Donald Trump saliese presidente. Y por lo visto, fueron ellos los que encargaron el dossier a una compañía rusa que se utilizó, un dossier que fue creado, fue forjado, para darle un motivo para ir ante esas cortes secretas que hay en los Estados Unidos que te permiten entrar a investigar a una persona, para darles el motivo para intervenir los teléfonos y las comunicaciones de Donald Trump y pasarle información a la campaña de Hillary Clinton. Al mismo tiempo utilizaban ese mismo dossier para crear todo el relato de que eran los rusos los que estaban interviniendo en la elección, el gobierno ruso, el que estaba interviniendo en la elección en los Estados Unidos. Lo cual de por sí ya es bastante interesante, porque si tú piensas,
¿qué tipo de intervención es aquella donde tú como un gobierno, si vienen los rusos y me muestran que mi gobierno es corrupto, con pruebas, yo voy a la embajada rusa y les digo muchas gracias? Porque a mí me interesa como ciudadano de Chile tener claro qué es lo que está haciendo mi gobierno. Exactamente. ¿Ya? Entonces, a mí no me interesa quién es el que hace la denuncia, a mí me interesa si es verdad o no es verdad. En el caso de los emails de la Hillary Clinton y del ¿cómo se llama esto? Del Partido Demócrata, se demostró que Hillary Clinton le robó la elección a Bernie Sanders. Sí, eso está Está probado. demostrado, está probado. ¿Ya? Y aparecen todos diciendo, no, es que los rusos fueron. ¿Los rusos qué hicieron? Los rusos lo único que hicieron fue mostrar, o sea, no, ni siquiera ellos, fue Assange. El tipo que filtró eso... Assange trabaja con... Assange filtra unas cantidades de información que es imposible que lo haga solo. Evidentemente tiene un equipo gigantesco que está trabajando con él y obviamente son rusos. Pero eso no es el tema está filtrando información verídica. No. El que hizo la filtración fue un jovencito de 25 años que era miembro del comité del Partido Demócrata, que pasó esa información a Assange. Assange la publicó y a ese jovencito de 25 años, extrañamente, lo mataron de un tiro en Washington, sin robarle nada. Sí, no, te digo que este cabro puede haberle mandado los emails. Assange los recibe, pero eran como 5.000 emails. O sea, Assange solo no podría haber hecho la pega de seleccionar y cruzar los datos y sacar el material que valía. Eso necesariamente se hace con mucha más gente. Estaba viendo. Sí, pero tú crees que eso era... Pero hay mucha gente en Europa, en Inglaterra, en Estados Unidos que coopera. A eso me refiero, pero lo que se dice nuevamente refiriéndose a los rusos, no se refiere a que a Assange que a Julian Assange sea ruso, sino que lo que se está hablando es de que de que habría financiado por el gobierno ruso unas oficinas de personas que ayudan a ordenar y cruzar todos estos datos para sacarlo a la luz de forma ordenada, porque un montón de emails tú los sacas a la luz así nomás y no se entiende nada. No, si no tenía que financiarlo el gobierno ruso por una razón muy sencilla. Cuando lo bloquearon después de que, a ver, Assange le bloquearon todos los accesos a bancos, etcétera, después de que mostró las imágenes de los crímenes de guerra de los Estados Unidos en Irak. Y la única manera que le quedó a Assange de recibir plata de la gente que le aportaba era a través de Bitcoin. ¿Sabéis cómo está Assange ahora escupiendo por un colmillo? Nadie le ha hecho un favor más grande a Assange que cuando lo obligaron a reducir su toma de donaciones a Bitcoin. ¿Ya? Entonces, pero no nos vayamos del tema. ¿Qué es lo que pasa con estas dos personas, de las cuales el director del FBI sabía que estaban absolutamente en contra de Trump y a favor de Hillary Clinton? Primero ponen a esas dos personas, a esta parejita, a investigar a Hillary Clinton y sus emails, dejan libre de polvo y paja a Hillary Clinton y después entran a investigar a Trump. Las mismas dos personas. Y tú puedes, sin mayor temor a equivocarte, puedes decir, o sea, que más eso fue una conspiración del FBI para liquidar primero la candidatura de Trump y después la presidencia. Y lo están tratando de votar desde adentro. Y eso es lo que ahora se ha destapado. Y es un tremendo escándalo. Ahora, que los medios de comunicación callen eso es otro cuento. Pero nosotros también sabemos que los medios de comunicación le pertenecen ¿a quién? Le pertenecen a Carlos Slim específicamente, pero bueno. Claro, pero Carlos Slim era el dueño de la ¿cómo se llama? New York Times, absolutamente en contra de Trump. ¿Por qué? Porque si Trump repotencia a los Estados Unidos y les pega su apretada de tuercas con lo que han estado haciendo, sacando la industria de Estados Unidos, toda esta gente pierde. Si hay intereses económicos muy definidos.
Vamos rapidito al siguiente tema porque ya estamos en el momento de entrar a hablar de la elección en Chile, pero queremos terminar los temas antes de hacerlo. Ya, ok. Entonces, cortito. Merkel se reunió después de un año con las víctimas o sea, con los parientes de las víctimas del atentado que hubo en el mercado navideño de Berlín. Y la madre de uno de las víctimas, un polaco que era el conductor original del camión, le echó en cara tener sangre en las manos porque su política había permitido que este criminal y este terrorista entrase a Europa. Entre otras cosas, un terrorista que ya había sido identificado, que lo tenían claro, lo tenían cachado, pero no hicieron nada. Y lo debían haber expulsado. Existía orden de expulsión de Alemania y el gobierno alemán no hizo nada. Existen miles de casos similares en Alemania y hasta el día de hoy el gobierno alemán no hace nada. Y ahí tú te preguntas, ¿por qué? Y la realidad es que la única respuesta que hay es que estos buenos quieren el terrorismo para crear un gobierno totalitario. Porque cuando tú tenés terrorismo, tú podés justificar todo tipo de intervención en la vida privada de la gente. Es que, ¿sabes qué? Si justificaran la intervención en la vida privada de la gente con el terrorismo, pero lo que hacen es decir, los terroristas, que son gente muy poca, generan que la gente normal sea racista, y lo que vamos a hacer va a ser intervenir a la gente normal para que no sea racista, que es lo que está pasando esa es otra patita de la misma cueca, y ahí podemos pasar al tiro al siguiente tema, ya que toquemos los dos temas juntos, Inglaterra y Alemania, porque los dos tienen que ver con el Islam, tienen que ver con esto. Yo quería preguntar si Angela Merkel alguna vez se reunió con las mujeres abusadas en el Año Nuevo en Colonia. No, estáis loco. Bueno, oye, si la respuesta de la Merkel y la alcaldesa de Colonia, que les dio como consejo a las mujeres que si no querían ser violadas, que mantuviesen un brazo de distancia de los violadores. Ahora, a esa alcaldesa de Colonia, bueno, un alemán le metió un cuchillo. La cuchilló. Bien hecho. Ha habido varios casos ya de políticos en Alemania que han sido atacados en ese marco, porque ya me parece que aquí la paciencia, hubiese aquí una resistencia organizada. Yo te digo una cuestión, a mí, a mi mamá, a mi hermana, a mi hija, a mi polola, les pasa una wea así, y yo estaría todos los días encapuchado de negro, salir a darme una rondita de 1 hora, 1 hora y media para pillar a un musulmán y agarrarlo a puñalada. Ahora, ¿me podéis decir? El atentado contra los políticos que hicieron posible esa hora. ¿Me podrías decir cuál sería la diferencia respecto de aquello que haces hoy día? No, hoy día solamente le tiro una patada a los viejos comunistas cuando tratan de robarme el micrófono, es distinto. No te trató de robar el micrófono. Sí, me trató, todos los que estaban ahí lo vieron. Te lo trató de quitar, pero no de robar, es una cosa. Bueno, ya, pero es mi micrófono, ya, okay. El micrófono es mío. El micrófono es mío. Me recuerda un chiste del Coco Legrand que no lo voy a repetir aquí porque hasta yo me sonrojo de solo pensar en él. Pero ese es un problema serio, sí, es un problema serio en Europa, digamos de esta manera. Tú tienes claramente ahí a Arabia Saudita y los Emiratos que se compraron a nuestra élite política y están forzando la inmigración y quieren tomarse esto. ¿Por qué? Porque para el proyecto geopolítico de dominación mundial, bueno, de estos giles, de los camelleros, ellos no tienen ningún destino sin el control de por lo menos un centro tecnológico mundial. Ni uno. Y lo único que... escucha, China no pueden, Japón no pueden, Rusia les pararon los carros en seco. Les queda, bueno, el centro de Europa, Francia, Alemania e Inglaterra. En España no pueden porque en la calle los gitanos y latinos les hacen mucho la competencia. Los musulmanes en España están muy disminuidos en términos, a pesar de que hay en número, tienen una disminución de los musulmanes se manejan a nivel callejero, son como los comunistas, etc. Necesitan tener presencia en calle y el problema es que en España están los hispanoamericanos
y están los gitanos, que son muy fuertes. Yo siempre he pensado desde un punto de vista evolutivo que los musulmanes entran donde disminuye la masculinidad, porque cuando una tribu primate se queda sin machos alfa, automáticamente es secuestrada por otra tribu que tiene exceso de los mismos. Los musulmanes serán tontos, pero la testosterona no les ha disminuido y la idea de ser hombres de verdad tampoco, cosa que se ha ido pasando tanto en Alemania como en Francia y en Inglaterra. Mira, yo no lo creo así. Yo creo de que nuestro problema es absolutamente un problema de las élites gobernantes, no de la gente común y corriente. Si tú vienes aquí, bueno, y te reúnes o ves, bueno, a la gente normal, ya yo estoy hablando de la gente normal, de la gente que sale a trabajar todos los días, bueno, temprano, bueno, tiene que pagar sus cuentas, etcétera, etcétera, no son muy distintos, bueno, que los nuestros. ¿Estás seguro? Porque los alemanes, por lo menos, que andan de paseo por Chile, es de un nivel son un nivel de beta mail, así, pero que dan... Es que eso puede... Porque de los ortugos es horrible. Pero si esos son los cuicos, pues, bueno. Si son los cuicos alemanes, bueno, los buenos progres, los que se van a Chile, bueno, vamos a ver pobres, vamos a ver indiecitos, vamos al Jurassic Park de los indios en el sur. Como la gringa que le gritamos Will the Wolf, o sea, son de ese estilo. ¿No? Es que tú no cachai esa porque no la grabamos, Joane. Estamos en el Estadio Nacional y aparece una periodista gringa y yo estaba con el sombrero de Make America Great Again. Entonces la periodista, creo que era de, no sé si era pero era un periodista de un canal norteamericano. Era de un canal norteamericano y me empecé a gritar fuck Trump y me hacía así, fuck Trump, fuck Trump. Y nosotros empezamos a gritar build the wall, build the wall, build the wall. Y de repente eran 50 chilenos gritando build the wall y la gringa puso una cara. No se la podía creer. Se fue a la mierda, pues, weón. Se fue a la mierda la gringa. Son muy tontos los progres, weón. Mira, la verdad es que yo me pregunto, weón, ¿cómo cresta lo hicieron, weón, sus antepasados? Porque tiene que haber ahí algo genético. ¿Cómo lo hicieron sus antepasados para sobrevivir a los mamuts y a los tigres dientes de sable, weón? ¿Ya? Porque, bueno, para tener esa descendencia ahí tiene que haber fallado alguna cosa definitivamente. Alguna weá tenemos en el agua, weón, que caga los genes. El agua, los químicos en el agua están poniendo a las ranas gay. Exactamente. They make their frogs gay. Bueno, en todo caso, en Europa tenían ese problema y aquí están controlando cada vez más las redes sociales. En Inglaterra te están metiendo preso y ahora aparece el gobierno inglés para explicar, bueno, toda esta explosión porque primero meten a gente presa en Inglaterra por dar su opinión, después explotan las redes sociales de gente, bueno, diciendo, ¿sabes qué más? Los musulmanes son una mierda, bueno, tómenme preso. Y ahora aparece el gobierno inglés diciendo que son rusos los que lo hacen. O sea, los ingleses, ven que fueron el pueblo que generó la Revolución Gloriosa, lo que hicieron fue decirle para su madre al gobierno inglés, vengan a buscarme, pues. A ver si tienen suficiente puesto, a ver si tienen suficiente espacio en la cárcel para todos nosotros. Es lo que vamos a hacer cuando saquen esta ley que prohíbe hablar bien del gobierno militar. Vamos a conseguir 500.000 personas hablando a favor del gobierno militar en redes sociales y se les va a ir a la concha su madre su ley de mordaza, porque no tienen dónde meter 500.000 presos de derecha, que además no nos vamos a dejar de tener tan fácil. No, en primer lugar eso. A mí no me meten preso, bueno, por mi opinión, bueno, porque ahí, señores, les voy a decir una cosa. En Chile no tendremos el Second Amendment, bueno, pero tenemos suficientes criminales, bueno, que nos venden armas. Mercado negro. Gracias a este gobierno tenemos suficiente narco colombiano, bueno, que nos venden harto colombiano 100 euros, bueno. Harto colombiano ofreciendo armas bien baratas, fíjate, sí, es cierto. Claro, así que no, que no vengan a joder. Ahora, si nos quieren meter a todos en la 9ª región y poner un cerco en torno, no tengo ningún problema, nos independizamos. Ni uno. Y el resto, como lo decía el argentino, Milei, ¿ya? ¿Sabes qué más?
Dejamos a los comunistas, los buenos que reciben plata en una parte del país, y los que pagamos la plata y generamos riqueza, nos quedamos en la otra parte del país. A ver, ¿a qué parte del país le va mejor? ¿Ya? Ni un problema. Ni un problema. Pero bueno, que vengan con esas leyes nomás, bueno, porque vivo no me meten preso. Por eso Bueno, no. pero en Inglaterra funcionó la estrategia de salir todos juntos a tirarle mierda, o sea, a tirarle mierda a los musulmanes, porque básicamente anularon el efecto de la ley al ser muchos los que no están dispuestos a cumplirla. Claro, lo que pasa es que en Inglaterra trataron de hacer esto en principio, de acuerdo con el principio de Mao, de castiga a uno y educa a 100. Pero resulta que los 100 no se dejaron educar. Y eso es el fin del totalitarismo. Si mira, el poder es un estado mental. Es el estado mental de aquel sobre el cual se ejerce poder, que cree que existe esa relación, y el estado mental de aquel que está ejerciendo el poder, que cree que existe esa dependencia. Cuando tú quiebras esa relación porque deslegitimas el poder, etc., se viene abajo todo el tinglado. Y tú no puedes entrar a condenar a la gente por decir, ¿sabes qué más? Algo no me gusta. A menos que tengáis un sistema a la norcoreana, pero eso no funciona hoy en día. ¿Cómo lo vas a hacer en Chile? Bueno, chiquillos, ahora vamos a hablar de la elección chilena porque la verdad es que tenemos que apurarnos. Le voy a hablar a la gente, decirle a la gente que, porque la gente no sabe por qué estamos tan apurados. La verdad es que el programa Panorama Mundial se acorta bastante porque el mismo día lunes que hacemos Panorama Mundial vamos a realizar la grabación online de un programa que va a salir en el cable, que al final no pudimos hacerlo la semana pasada por una serie de problemas, pero esta semana saldría el primer capítulo y lo grabamos más rato. Entonces la idea, y probablemente, muy probablemente estoy todavía ahí gestionando, tengamos un contacto de al menos 10 minutitos con José Antonio Cast. Vamos entonces a pasar a la elección chilena aquí en Panorama Mundial para cortar luego el programa porque tenemos que ir a preparar el otro, que también va a estar también en mi canal, también va a estar en el canal de Johannes Kaiser, así que lo van a poder ver también en YouTube, pero la idea sería generar rating en el cable para poder conseguir auspiciadores y empezar a tener algo de plata por hacer esta pega. Vamos con las elecciones en Chile y quiero escuchar al Nicolás que estaba ayer conmigo, teníamos la cagada en la cena. Sí, lo veis. Yo diría que partamos de los generales y después vamos a los detalles sabrosos de lo que ocurrió en el Estadio Nacional y después al costado del Crown Plaza. Los resultados, bueno, yo creo que nos sorprendieron a todos. Yo no me esperaba esa diferencia de 9 puntos. No me esperaba un Sebastián Piñera con un 54,57, me esperaba un desempeño mucho más mediocre. Yo tenía la sensación que Piñera iba a ganar. De hecho, se lo había dicho a varios amigos. Creo que a ti también te lo dije, yo tenía esa sensación, nunca pensé que iba a ganar Guille. Y bueno, lo que dije, no me esperaba ese resultado tan bueno para la centro derecha. Y quiero aclarar eso, para la centro derecha. Creo que, a ver, hoy día, o sea, ayer le demostramos a Chile y al mundo que en Chile las ideas radicales de izquierda no van, en definitiva. O sea, la gente en Chile, incluso gente de centroizquierda, porque es evidente que el voto por Piñera no fue un voto solamente de gente derecha, hubo gente de centroizquierda que apoyó a Piñera. Y es gente que le dijo basta a Chile, le dijo basta, dicho sea de paso, al Frente Amplio, que es la primera frenada que le pega al país al Frente Amplio en términos electorales, no es que se lo haya dicho directamente, pero detrás de esta votación hay un basta al radicalismo de izquierda. Y eso evidentemente da un poco de esperanza. Yo Te quería evidentemente... interrumpir, Nicolás, porque había un comentario hoy día en el video que yo hice sobre la segunda vuelta. ¿Mm? Que salió un tipo que decía, yo con dolor de guata, porque yo digo con dolor de guata voté por Piñera porque yo soy de derecha y Piñera no, y un hombre me decía, yo con dolor de guata voté por Piñera porque yo soy de centro izquierda, pero no puedo ser tan irresponsable de dejar el país en manos de la izquierda. Yo quiero volver a los tiempos de Lagos, quiero volver a tener ministros como Velasco, quiero volver a los tiempos de Frey, quiero volver a los tiempos de Elwin. Y para que volvamos a ser un país grande y bacán, necesitamos tener una centro izquierda
así, de verdad, y no una izquierda dura. Y yo dije, me gustó lo que leí, porque en el fondo parece que lo que hay un voto aquí, hay un voto tanto desde la derecha dura hasta la centro izquierda sensata, hay un voto por la seriedad de Chile, porque Chile vuelve a ser un país serio. No sé qué opináis de eso. O sea, completamente de acuerdo que un poco lo que estaba comentando, o sea, cuando te digo que hay gente que vota, obviamente no estoy diciendo radical, estamos hablando de esa centroizquierda, que está muy representada en gente que tradicionalmente vota por la democracia cristiana, eso hay que decirlo. En ese sentido comparto completamente tu postura y lo que decía ese sujeto. Yo creo lo que es interesante y me gustaría tirar la bombita. Eh, la izquierda no es la única responsable de la radicalización de esta misma. Yo hace un tiempo le vengo diciendo a mucha gente haciendo esta reflexión que yo de verdad creo que gran parte, uno de los grandes culpables de la radicalización hacia la izquierda en Chile es, y podría seguir siendo, Sebastián Piñera. Sí. El gran problema que tenemos con Sebastián Piñera es que es una persona que constantemente ha intentado irse a la democracia cristiana, porque él viene de ahí. No sé si por fines electorales o de verdad por convicciones propias de él. Pero da lo mismo eso, lo importante es lo que ha ocurrido lo que ha ocurrido en los hechos. La democracia cristiana ha sido destruida. ¿Ya? Esta elección ya fue demostrada en primera vuelta. Y ha sido destruida porque Sebastián Piñera se ha encargado de destruirla. Y él se ha encargado de ocupar ese lugar y que la derecha ocupe ese lugar. Pero al mismo tiempo destruye a la derecha que le hace el peso por el otro lado. A eso quería ir. El gran problema que hemos tenido en la derecha de esa estrategia, que en principio es una estrategia electoral que sirve, o sea, le sirvió a Sebastián Piñera en el pasado y hoy día le ha servido mucho más con el resultado que sacó. El gran drama es un drama el presidente con más votos desde el 93. Con más votos, sí, desde el 93. Lo dramático es para los valores de nosotros, o sea, es para los valores, los principios con los que se ha constituido la derecha chilena, que son bien claros y que son muy alejados de la opinión o de las tendencias que ha decidido desarrollado el gobierno y muy posiblemente en el futuro gobierno. Por eso yo voy a seguir siendo muy crítico de él. Ahora, esta es la esperanza. La esperanza es que la candidatura de José Antonio Kast, y no solamente la candidatura de José Antonio Kast, la serie de movimientos que han surgido alrededor de esta candidatura, desde los cristianos hasta los libertarios, desde los patriotas hasta las personas que quieren de alguna forma una derecha que se reencuentre con sus principios y valores fundadores, están a la expectativa de que haya un cambio, no en este gobierno, sino desde afuera. Y bueno, evidentemente el representante de ese cambio, el líder natural de ese cambio es José Antonio Kast. Ha quedado un vacío, Piñera ha dejado un vacío, porque nuevamente se ha ido al centro en esta campaña, ha dejado un enorme vacío a la derecha, un vacío que tenemos que trabajar para llenarlo. Y ese es el desafío que vamos a tener estos 4 años. O sea, si queremos de verdad que en nuestro país exista nuevamente una derecha fuerte y una derecha que gobierne, va a ser tarea de nosotros, las personas que vamos a ser críticos desde la derecha de Piñera, ayudar y contribuir a construir eso. ¿Ya? Y esa es una pega que, en principio, va a necesitar un trabajo muy duro estos 2 años para lo que se viene en las elecciones de alcalde. Y evidentemente estos 4 años va a demandar toda nuestra energía para que el siguiente gobierno también sea de derecha. Y ojalá de una derecha más... más derecha. Una derecha de verdad. Yo me surgió el tiro una reflexión con tu análisis y le paso el tiro en la cuestión a Giovanni. Es que el antídoto contra Piñera puede ser precisamente el mismo que logró que Piñera ganara. Si observamos lo que pasó, nos damos cuenta que el antídoto contra los males que Piñera siembra sobre el mundo derechista en Chile es José Antonio Kast. Y al mismo tiempo se da esta paradoja de que también es José Antonio Kast el que viene a darnos la chance de que Piñera gane. Porque si José Antonio Kast no moviliza a sus 500.000 votantes, no solo a votar por Piñera, a convencer a más gente, a preparar y a ser apoderados de mesa, porque se movilizaron una cantidad de apoderados de mesa nunca vista. Déjame terminar. Entonces, la movilización que realiza José Antonio Kast para que gane Piñera, pero José Antonio Kast siendo él el antídoto de la derecha contra Piñera.
demuestra en el fondo que la posición política en la que nos encontramos es mucho más compleja que simplemente hoy estamos más a la derecha de este voto de Piñera. Es una situación muy complicada. Que yo haya votado por Piñera, que no tiene ninguna propuesta que me guste y me llame la atención, demuestra lo complejo de la situación. Y tiene que ver con la radicalización de la izquierda, que ha sido también, como tú decías, creada por Piñera, porque si tú vas dándole espacio y le vas dando cancha para que entre, más entra. O sea, Piñera lo que ha hecho es seguir retirando, seguir dejando que la izquierda tome los espacios, y nosotros lo que tenemos que hacer es ir a ponernos ahí entre medio, básicamente, pero es difícil. Eso. Bueno, mi análisis. La izquierda perdió esta elección por voluntad propia, porque radicalizaron sus posturas y porque se pusieron mamertos, se pusieron progres para sus cosas. Si la izquierda... A ver, Piñera es un pésimo candidato, muy malo. Es una persona que no despierta simpatía. Que haya sacado el 54% de los votos. A ver, yo conozco un poste de la luz que habría sacado más votos que Piñera contra Guillermo una vez que se posicionó como se posicionó. Pues si tú apareces diciendo vamos a reeditar la UP, o andamos con el tema del chavismo, etcétera, es suicidio político. Y ahí claramente faltó criterio dentro del equipo. Esta gente pensó de que su burbuja era extrapolable al resto de Chile. Y a pesar de Piñera sacó el 54% de los votos. Porque esa es la realidad. Es un pésimo candidato, con muchos flancos abiertos de crítica justificada, claro, que promete y efectivamente pues, probablemente reactive la economía, pero eso lo podría haber hecho otro candidato igual, de la derecha. Lo habría hecho también Velasco. Pero la izquierda se radicalizó, pusieron un candidato en general muy pálido y entraron con el tema de la UP y hasta la victoria siempre, y con eso al tiro movilizaron a un gran choco de personas que dijeron, ¿sabes qué más? No, esto no. Si mira, la gente que realmente quiere un cambio sistémico en Chile, nosotros tenemos ¿cuánto tuvimos de participación electoral? ¿47, 48%? De participación electoral. Ahora fue como 50, 50 y tanto. Ok, el 50 y tanto. La gente que efectivamente quiere un cambio sistémico fue a votar ya en primera vuelta. Y no son más que el 20% de los votantes en Chile, del total de los votantes en Chile. No, menos. Menos. O menos. Bueno, el 15, más o menos. Como el 17. Ya. El 17% del total de los votantes habilitados en Chile quiere realmente un cambio sistémico. El resto no. Entonces, plantearte como Guillermo, y ese es un problema de su equipo político, que le dio un pésimo asesoramiento en esa materia, plantearte como Guillermo y tirarte hacia la izquierda, en vez de mantenerte en el centro nomás, y dejar que Piñera se quemase. Eso fue un error no forzado. No, recibir el apoyo Navarro fue un error gravísimo. Pésimo recibir el apoyo Navarro y aguantarle las cuestiones al MEO, y andar aguantándole el tema del Frente Amplio también. Lo que debió haber dicho fue lo siguiente: ¿sabes qué más? Ustedes tienen dos opciones, o votan por mí, o sale Piñera, punto. Yo no entro aquí a hacer muchas negociaciones, ni mucho menos. Y ustedes tienen una alternativa. Cada votante es libre de hacer lo que quiera, en vez de andarse tratando de hacerse simpático hacia sectores que son estrictamente minoritarios y donde ya no podía ganar votos. Si de la gente que no fue a votar, que eran realmente los que decidían la elección en segunda vuelta, no podía ganar votos con un discurso rupturista, porque evidentemente no eran rupturistas. Por eso no fueron a votar. Sí fueron. Sí fueron. Johannes, está equivocado. Sí fueron. No los que fueron. Johannes, si tú sumas los votos de Guillermo en la primera vuelta, más los de Sánchez en la primera vuelta, más los de Artés en la primera vuelta, más los de Navarro en la primera vuelta, más los de Meo en la primera vuelta,
aún te faltan votos para sumar todos los que hizo en la segunda, si los sumas con votos numéricos. Sí, Porque pero significa que Guillermo logró convocar a toda la izquierda y más gente. sí, pero porcentualmente hablando no es relevante. No, claro, porque le agrandamos la cancha. Porque si tú tomas los votos de José Antonio Cast, primera vuelta, Sebastián Piñera, primera vuelta, y Carolina Goy, primera vuelta, aún te faltan 500.000 votos, 400.000 votos para explicar la diferencia, para explicar los votos de Piñera, de segunda vuelta. No, de Entonces, Piñera sí. Ya, y también te faltan como 300.000 para explicar los de Guillermo, si ese es el punto. Pero, a ver, Es que votó como 1.000.000 de personas más. sí, el que es sistémico, ok, el que es sistémico, el que es antisistémico tiene siempre un problema de movilización mayor cuando tú tienes amplias sectores de la población que no van a votar. ¿Por qué? Porque en general aquellos que no van a votar no están tan poco satisfechos con el sistema. Si existe también lo que se llama el que calla otorga. Y ahí hubo un problema serio. Claro, él puede haber movilizado 300.000 votos más con el tema de la UP. Pero la realidad es que al mismo tiempo movilizó 1.000.000 de votos más para Piñera. No, los votos extra de Piñera son 400.000 y los votos extra de Guillermo son 200.000. Una cosa así. Ok, 400.000 en total. ¿De acuerdo? Ahora, Tienes 10%, tienes 10 puntos de diferencia. Sí, ahí hay 10 puntos de diferencia que originalmente no estaban. Espérenme que tengo que cambiar la batería del foco. Sigan hablando. Ya, mira, para ser un poco abogado del diablo del equipo asesor de Alejandro Guillé, yo creo que ellos cometieron un error muy relevante, que fue haber asumido que los votos de Beatriz Sánchez de alguna forma eran en su totalidad, o una porción amplia, un 80%, eran votos de una izquierda más radical. Más grandes errores que cometieron, y yo creo que eso fue el puntapié inicial a toda esta horda de estupideces que empezó a decir Piñera, como, por ejemplo, le vamos a meter las manos en el bolsillo a los que concentran la riqueza, que yo creo que esa fue la... Ese fue Guillermo, no fue Piñera. Perdón, Guillé. No, es que es fácil confundirse. Perdón, sí, es muy fácil. Bueno, esa frase que dijo Guillé, yo creo que esa fue la frase que lo sentenció a perder. Yo después de esa frase dije, va a ganar Piñera. Después de esa frase. Y bueno, ¿por qué esta radicalización durante... No, dijo hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre. Pero yo creo que lo dijo con este tono. Hasta la victoria siempre. Pero la frase que resonó en el país fue la mano en el bolsillo. O sea, yo tengo una cantidad de amigos que, bueno, no son tan políticos, pero escucharon esa frase y quedaron para la cagada. O sea, ¿qué le pasa a este tipo? ¿Cómo dice esa estupidez? Y bueno, evidentemente el equipo asesor... Continuista de un gobierno que sacó un spot publicitario que decía, no meta la mano ahí, no meta las manos en mi bolsillo. En serio, ese fue el spot publicitario que sacó el gobierno porque supuestamente cuando uno no paga el Transantiago, que se financia casi completamente con impuestos, por lo tanto lo paga la gente de Arica, supuestamente cuando uno paga el Transantiago le está metiendo la mano en el bolsillo al otro, lo cual es falso, es una estupidez, no tiene patas ni cabeza. Y después viene esto que dice, como algo bueno, voy a meter la mano en el bolsillo, cuando es un gobierno que lleva 4 años diciéndonos que meter la mano en el bolsillo es malo. Difícil. Bueno, lo relevante es que, a ver, yo estaba intentando hacer un ejercicio de abogado del diablo con la estupidez de Guille. Lo que digo es que, evidentemente, el equipo asesor se confundió, creyeron que de alguna forma ese 20% de Sánchez era en su totalidad una porción amplia, un voto un voto de una izquierda más dura, de una izquierda más dura que el Partido Comunista, un rollo así yo creo que tienen estos compadres, y no se dan cuenta que el fenómeno de Beatriz Sánchez en la votación comparte muchos componentes con el fenómeno MEO, y que muchos de esos votos eran unos votos que simplemente querían un cambio, ¿ya? Y que dado su momento vieron y dijeron, ahora el nuevo cambio no es Guille, sino que es Piñera, y fueron a votar por Piñera. Lo mismo que conversábamos nosotros, Seba, nosotros conversamos de eso. No me trago esa hueá porque ¿sabes qué es lo que pasa? Es que yo de verdad creo que hay una cosa que hace la diferencia, que fueron los apoderados de Mesa.
Lo que yo de verdad creo, No, sabiendo espérate, cómo ya. funciona y sabiendo cómo funcionan las elecciones en la universidad, sin haber ido nunca a una Sí, universidad, pero, pero habiendo a ver, estudiado el tema en profundidad, yo sé que el Frente Amplio se robó las elecciones de la vez pasada, querían pasar a segunda vuelta y estuvieron a punto de hacer la punta de trampa, bro. ya, pero espérate, Pero déjame terminar. espérate, La pero diferencia es esa. según Hay los por lo factores. menos 5 puntos porcentuales que son de fraude, que fueron a Beatriz Sánchez y que le correspondían a Kast y a Piñera. Esa es la weá. Ya, está Bueno, bien, pero a lo que yo voy, cuidado, a lo que yo iba era que evidentemente lo que se interpretó era que todo ese grueso de votos, saca ese 5%, déjalo afuera, eran votos radicales de izquierda, y no es así el caso. Ese 15% que, déjamelo, es un porcentaje que en segunda vuelta fue a votar por Piñera. Y era la típica mina que votó por Sánchez porque Pero era mujer y después se cambia y se pasa a votar por Piñera. No el digo gran todo, una éxito, proporción alta. el gran éxito del Frente Amplio fue también la derrota de Guiller, que fue convencer a todo el país de que ese 20% era real y convencer a Guiller de que ese 20% era real cuando en Pero, realidad no era real. Cuando todo el pero por mundo eso, se compró el fraude, la eso te derecha estoy diciendo, entera weón. se movilizó para que gane Piñera. Eso te estoy diciendo, güey. Lo que te estoy diciendo es que el equipo asesor le empezó a vender esa pomada a Guille y Guille se la tragó. Y por eso Guille radicalizó más su discurso este último mes, que ya lo venía radicalizado. La afortunada es que el tiró, que le significaron la derrota, venían de eso. Venían de esa idea de que ese votito frente amplista era un voto más radical. sí, Que pero no era hay, así. a ver, hay otras explicaciones también. Tenemos naturalmente todo lo que es el tema derecha, centro, izquierda. Pero si tú ves la distribución por regiones del voto, y tú ves que la izquierda perdió todo el norte y perdió todo el sur, ¿ya? Pero lo perdió por paliza. El norte que, el norte que tradicionalmente es rojo, o era rojo en Chile, votó cerrado por Piñera. El sur, la Araucanía, que fue la región donde el sí ganó con el 54% de los votos, Piñera sacó el 62%. 2-1 contra Guillermo. En Ñuble, 58. O sea, en la región del Biobío, 58. En el Maule, 56. Y ahí vais viendo cuáles son las consecuencias de las políticas imbéciles del gobierno. En el sur, el terrorismo, y en el norte, la inmigración. Y en el centro, la criminalidad. Y cabe destacar que la única parte en la que Guiller gana es donde no vive nadie, mi tierra natal entre ellos. Claro, Punta Arenas y Coyhaique, donde, porque ahí hace demasiado frío, entonces a los macisis no les gusta tanto. Pero, y aparte, claro, y está lloviendo permanentemente, entonces no podéis poner un puesto de fritangas en Coyhaique. Voy a decirles algo, allá los mapuches tienen tierras gratis para conseguir todas las que quieran, porque si tú tienes nombre de apellido indígena, hay un montón de tierra que no ha sido reclamada nunca por nadie, y que es tierra de nadie, y que el gobierno sacó una ley durante el gobierno del Lago que decía, solo si tienes apellido indígena en tu primero o segundo apellido, te puedes agarrar 100.000 hectáreas esta hueá si querís, porque hay tierra, pero para regalar. Y los mapuches no se van para allá. Y podrían tener tierra gratis. Ah, no, pero es que allá hace frío. Claro. Y se le exige que van ahí. Yo voy a cambiar mi apellido de Kaiser a Kaiser Chucheo. Y me voy a ir para allá. Ya. Pero mira, si la realidad... No sé, 100.000 hectáreas, ni siquiera sé cuánto es 100.000 hectáreas, estoy inventando un número. El tema es que hay mucha tierra de nadie. Pero es grande. En todo caso, lo que sí es relevante, y eso es algo que el gobierno y la izquierda debería pegarse al cachofazo, es que la verdadera causa de la derrota de Guillermo no solamente ha sido un error de campaña, sino que ha sido un gobierno pésimo, muy malo. El gobierno de Bachelet fue un gobierno pésimo, que no solucionó ningún problema de la gente, aumentó los problemas. Pues si tú metís en 3 años, apareció, hice un video sobre el tema, en este año entraron 500.000 personas que pasaron a la ilegalidad a Chile. Y esa gente la metieron a los servicios
Y eso es solamente este año. El año pasado eran 300.000, el año anterior 200.000, y en total más de 1 millón de personas que están ilegales en Chile, trabajando por bajo el mínimo, ocupando los servicios públicos de salud, de educación, aumentando la criminalidad, aumentando los arriendos, etcétera. ¿Qué esperaban? ¿Pero qué esperaban? Yo te quería corregir, Que les dieran un puto premio. Te quería corregir un poquito, un detalle solamente de eso, porque yo ahora estaba buscando casa, porque me tengo que ir, porque mi hermana, que es la que me arrendaba la pieza de la nada en su departamento, se va para Australia, cosas de cuico, y yo tengo que buscar dónde cresta voy a vivir ahora, y estaba buscando arriendo, y los arrendadores, los dueños de los departamentos, si tú eres chileno te bajan el precio, porque los extranjeros han destruido los departamentos. Entonces, no todos, obviamente, pero unos pocos han destruido los departamentos y han generado una fama de que si tú eres extranjero vas a destruir el departamento. Y entonces te cobran 50, 100 lucas más si eres extranjero el arriendo mensual que si eres chileno. Así que ahí hay una pequeña diferencia. Claro, para conservar el valor de la propiedad, pero en general, lo que pasa es que si tú tienes una mayor demanda, aumentan los precios. Y cuando tú metes Yo me iba a vivir con mi amigo mexicano y me decía, bueno, me cobran tanto y si vais tú te cobran menos. Y era cierto, es totalmente verídico. Cuando tú metes 1 millón de bueno, pero cuando tú metes 1 millón de personas a un país en el curso de 4 años, lógico que la infraestructura, las listas de espera, etcétera, que todo eso se vaya a la cresta. Y el gobierno de Bachelet ha sido un gobierno absolutamente inepto a la hora de administrar. Sí. Entonces, no se crean, para 1 millón de personas extra en Chile, tú habrías necesitado la contratación de más o menos 3.000 a 4.000 carabineros. 1 millón de personas son unos 10 hospitales mínimo. 2.000 doctores. 2.000, 3.000 doctores. 2.000 a 3.000 doctores. ¿Para qué hablar de todo el personal paramédico extra? En educación, ¿cuántos colegios? Y vamos sumando. Y vamos sumando. Y eso en un escenario económico donde ya tenías 600.000 desempleados y le sumas 1 millón de personas ilegales, tenés 1.600.000 desempleados que están compitiendo con los universitarios, por lo demás, que salen de las universidades por los mismos puestos de trabajo. Oye, si no podía, es una receta para perder elecciones. Si queréis perder elecciones, haz lo que hizo este gobierno. Son los imbéciles. Subir los impuestos cuando estás de contraciclo y tus principales materias primas están a la baja y tenías el dólar al alza, y subir los impuestos pero de forma importante, además creando una nueva legislación tributaria que es totalmente contraproducente y complicada y difícil de entender. Y laboral. Sí, meter una ley. Justo cuando estáis con problemas de que se está empezando a quedar la gente sin pega, le metís una legislación laboral que casi que prohíbe la contratación. Oye, ahí los quiero llevar. Esa parte es que estaba pensando en eso y quiero llevarle una no, pero hay que ser hueón como la Bachelet, o sea, hueón así, pero hueón. No, hueón. Entrenamiento. ¿Ah? Hueón con entrenamiento. Ah. Oigan, chiquillos, quiero hablar del norte. Qué entretenido eso. A ver. Ya, pero es que nos quedan 15 minutos y yo quiero que hagamos los cierres. Puedes ocupar tu cierre para hablar del norte. Dale. Ya, pero ahí lo cierre de 5 minutos, parte Nicolás Arroyo. Ya, bueno, voy a tirar el tema al norte para que después ahí Johannes pueda comentar también el fenómeno de la votación, que Piñera arrasó en el norte, le ganó a Guille, a mí me parece muy, muy interesante, muy entretenido. Que vemos que hay un mundo obrero, minero, que la izquierda vaya a la mierda. Que se parece bastante al diagnóstico, bueno, que Johannes recurrentemente lo hace, de lo que ocurre en Europa con el surgimiento de las derechas, lo que ocurrió en Estados Unidos con el tema de Trump, donde el obrero, el redneck, fue el que fue a votar por él. Y vemos que en Chile, en el norte, se replica un poco eso. Esa es la sensación que tengo. En sí me parece muy, muy entretenido, porque vemos que ciertas dinámicas que se están dando afuera se empiezan a replicar totalmente en Chile también. Eso para poner ese tema. Con respecto al resultado de la elección general, que creo que es el tema por el cual quiero hacer la reflexión hoy, se abre una enorme posibilidad para la verdadera derecha de empezar desde hoy mismo a construirse como sector, porque no existe como sector.
¿ya? Hay un movimiento que es el que representa Kast, pero yo aspiro a que esta derecha de alguna forma logre institucionalizarse, logre ganar espacios, logre ganar más espacios en las prensas, los medios, más espacios en debate, que lamentablemente esa cúpula de que está en la academia baje también. Entonces, y logremos formar de una vez por todas en Chile una derecha de verdad. No hablo de una derecha dura, hablo de una derecha de verdad, una derecha donde todas las diversidades de opiniones que son tradicionalmente la derecha, desde los cristianos y los conservadores hasta los libertarios, hasta los patriotas, se encuentren, formen alianzas y levanten un proyecto para los próximos 4 años, ¿ah? Para la próxima elección. Hay que lograr que el hermano Johannes vaya a alguna pobla alguna vez, pues ese es el problema. Sigamos. Hay que trabajar con esas cosas. Bueno, y en definitiva, respecto al gobierno que se nos viene, pese a que yo tengo expectativas bajas porque creo que Piñera va a repetir muchos de sus vicios, se nos da la posibilidad de nosotros de empezar desde hoy a hacer presión para evitar que esos vicios sean muchos y en lo posible de revertirlos. Crear en 4 años más un país mejor, un país que la gente valore en todo sentido y un gobierno que lo valoren ampliamente y que eso signifique una continuidad y que logramos tener no 4 años de gobiernos de derecha, sino 8, sino 16 años. Eso. Bueno, de mi parte, yo no quiero un gobierno de 4 años de derecha, yo quiero 40. Y para eso necesitamos una alternativa política a la derecha que saque a esta derecha del gobierno para la próxima elección. Donde la decisión sea entre los liber progre de Evópoli y toda esa, ¿cómo lo puedo decir? Con esa Coca-Cola Diet, ¿ya?, que ofrecen, y la Coca-Cola de verdad, que te puede dar diabetes, pero tiene buen sabor. Y es lo que tenemos que ofrecer, porque es mi convicción muy profunda de que es el camino para llegar a ser un país desarrollado, para que a la gente le vaya mejor y para que llegue a un punto en el cual la gente realmente se preocupe única y exclusivamente de si el Colo o la Chile salieron campeones, y no permanentemente de elección a elección si van a votar completamente el sistema y con eso arruinar el destino de las próximas generaciones. Respecto a lo que es el ámbito internacional, nosotros no estamos desconectados de ese ámbito, así que tenemos que siempre mantener el ojo de quién está pasando las platas a quién y por qué. Sobre todo en materia de financiamiento de campañas políticas, de ONGs, etc. A mí me encantaría que Sebastián Piñera le metiese el diente a todas esas ONGs extranjeras que andan en Chile haciendo política, porque es una intervención inaceptable en nuestros asuntos internos. Y me encantaría que hiciese una cantidad de cosas que probablemente no va a hacer, sobre todo si pone de nuevo ministro de Interior a Hinspeter, que es una persona que yo no le tengo mucho aprecio desde el punto de vista político. Así que bueno, y si no, vamos a seguir en el mismo camino y Chile va a terminar en algún momento con una derecha de centro como la democracia cristiana reconstituida, que se va a llamar Renovación Nacional, UDI, Evópoli, y una derecha de verdad más a la derecha, haciéndole los puntos y obligando a ese nuevo centro a no descriteriarse. Y en lo posible en algún momento ganar nosotros y hacer las reformas profundas que se necesitan, que son reducir realmente el Estado, pagar nuestra deuda externa, salirnos de la ONU, salirnos de todas esas porquerías como la UNESCO y volver a tomar nuestro destino en nuestras propias manos. Profundizar el sistema de democratización. Yo a estas alturas estoy convencido de que un sistema de democracia directa en muchos casos sería, en cierta medida, sería casi más conveniente que el sistema que tenemos en este momento. Habría que pensar cómo hacerlo. Por cantones. Si queréis, por cantones, pero la verdad es que a estas alturas, teniendo a Florcita Motuda en el Parlamento, te puedo decir una cosa, yo conozco
postes de cemento, weón, que serían mejores parlamentarios que él. Y en general, al pueblo de Chile en este momento le tengo que entregar el certificado de madurez política, porque teniendo dos candidatos como el forro, por lo menos eligieron al menos malo. Y eso históricamente en Chile no ha sido siempre así. ¿Ya? Así que deberíamos entrar a considerar de que hemos llegado a un nivel de madurez cívica en el cual nosotros efectivamente le podemos decir a la gente, ¿sabe qué más? Usted vote directamente. ¿Usted quiere eliminar el sistema de educación subvencionado, sí o no? Y yo creo que no existirían las mayorías para eso. No existirían las mayorías para subir los impuestos, no existirían las mayorías para muchas cosas. Que sí existen en este momento en el Congreso, porque los parlamentarios hacen lo que se les viene a la raja en gana, al fin y al cabo. Pero cuando tú le preguntas a la gente por un caso específico, una medida específica, son mucho más conservadores en ese sentido que lo que es el sistema representativo que tenemos ahora. Así que un sistema de democracia directa, en ciertos sentidos, podría incluso entrar a solidificar nuestro sistema político y también el civismo en nuestro país. Yo creo que así cierro yo mi participación para el día de hoy. Y te entrego a ti la batuta, vos, Sebastián. Bueno, en un mundo donde se comienza a destapar de forma ya tremenda como estas pandillas de pedófilos internacionales estaban planeando, así como han planeado las burbujas de la .com y la burbuja inmobiliaria, y así como han planeado la destrucción de Europa, estaban planeando tratar de sacar a Trump del poder. En este mundo, gobernado por comunistas multimillonarios, de organismos internacionales y bancas muy, muy, muy oscuras, ¿no es cierto? Estos bancos que nadie sabe quiénes son. En Chile estamos construyendo por fin una respuesta real para conseguir una verdadera independencia para el país, y eso es la respuesta que está dándose con la derecha nueva que se está formando, una derecha de verdad, que no responde a los intereses del mundialismo. Y frente a eso, decir que no me compro, es súper claro, no me compro que la elección la hayan dado vuelta unos cuantos de Beatriz Sánchez que en realidad votaban por Beatriz Sánchez porque estaban en contra de Bachelet, y entonces como estaban en contra de Bachelet prefirieron votar por Piñera. No me lo compro. La segunda vuelta se decidió a punta de vigilancia, porque estos huevones son unos estafadores y unos tramposos. Y el nivel de tensión y de rabia que había ayer en los centros de votación, donde teníamos compañeros que estaban en Pedro Aguirre Cerda y fueron golpeados, al mismo Antonio le pegaron con un teléfono por estar yendo a ver los votos por el lado de Piñera. Yo tuve el tercado y estaban todos muy tensos y tratando de ahuyentar ya como fuera a la gente de derecha de los centros de votación, a los comentarios de Carol Cariola, que estaban unos rubios que yo nunca había visto, no sé qué racismo descarado del Partido Comunista, que no tiene ningún problema en tener militantes mucho más rubios, pero siempre tiene ese racismo para cuando uno es de derecha. Y trata despectivamente a la gente por su color de pelo. Nos podemos dar cuenta de que en realidad quizás hace cuánto nos vienen haciendo trampa, y cuándo vamos a empezar. Ahora deberíamos empezar ya a dejar de permitir que nos hagan trampa. Así que eso, y con esto cerramos Panorama Mundial de hoy día, porque nosotros nos cambiamos ahora a grabar nuestro programita que va a salir con edición, así que no les voy a dejar verlo, porque no va a salir por mi canal, porque lo tenemos que dejar después editado. Pero tienen que tener TV cable de GTD Manquehue, Telefónica del Sur, y el canal, todavía no tengo bien claro cómo se llama el canal, algo así como Tendencia. Entonces, un canal nuevo que ya menos de un mes funcionando, y este va a ser un programa nuevo que vamos a estar lanzando por ahí a ver si conseguimos algún auspicio. Así que los dejamos, chicos, para realizar esta grabación, que va ahora Panorama Mundial, esta chica, se acorta de las 6 a las 8, toda la semana.
con la intención de empezar el programa mundial. Como siempre, recordarles que todo esto se sostiene producto de sus donaciones. Pueden donar al Patreon de Johannes Kaiser o también pueden donar a mi Patreon si es que están fuera de Chile. Y yo prefiero, si están dentro de Chile, que me depositen en la cuenta RUT, debido a que eso mantiene todo esto funcionando y es mucha pega. Anunciar también que más rato va a estar la nota, voy a editarla apenas terminemos de grabar, la nota de la protesta contra la ideología de género que sucedió hoy día en el ex Congreso Nacional, que yo fui el único medio que estaba ahí cubriendo. Por eso tampoco tenía tan preparado el tema de hoy día, porque tuve toda la mañana ahí moviendo eso, y ayer el tema de la elección, etcétera. Ustedes me entienden. Vamos, chiquillos, a cerrar. Me despido. Chao, ¿No? bien. Bueno, esto ha sido Capitalismo Revolucionario, Panorama Mundial, y tengan todos una excelente semana.